Bueno, el mueble está finalizado. La parte superior fue construida en plywood de 18 milímetros, mientras que la parte inferior fue construida con madera de pino, encontrada curiosamente en un basurero, cosa que demuestra que basura que es para algunos resulta ser un tesoro para otros. Los acabados utilizados en el mueble, como pueden observar, se realizó un lijado de los bordes y también de las esquinas para evitar que existiera puntos y zonas puntiagudas en el mueble. Y la fresadora se utilizó para realizar el riel para permitir el movimiento de la puerta corrediza, que fue elaborada con un material más delgado. Sin más, procedamos a colocar el mueble en su posición final. Bueno, espero que les haya gustado este timelapse. Yo definitivamente disfruté mucho de diseñar y construir este mueble. Espero que nos veamos en el próximo video, en el que les voy a presentar la construcción de un desayunador. Eso sería todo por hoy. Feliz Navidad y muchas gracias.